Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. A buscar, por favor, en nuestras Biblias, en la carta a los Efesios, que es lo que vamos a estar considerando. Y busquen, por favor, Efesios capítulo 1. Antes de comenzar de lleno, quiero retomar un poquito el tema que vimos la ocasión anterior, el jueves de hace ya 15 días. El jueves pasado no tuvimos reunión, pero el jueves que sí nos pudimos reunir para estudiar la carta a los Efesios, lo que estuvimos considerando la mayor parte del tiempo fue acerca de la predestinación. Les comentaba en aquella ocasión que el tema de la predestinación es todo un tema impresionante, profundo, pero también con muchas controversias. En algún momento hay gente que ha debatido acerca de este tema de la predestinación. Les decía que se han escrito libros, se han dado sermones completos acerca de este tema de la predestinación, y les compartí también que muy difícilmente en 40 minutos o menos íbamos nosotros a poder determinar con toda precisión qué es cuál es la realidad de lo que se presenta, ¿no? Pero quiero también compartirles de alguna forma las dos partes, las dos caras de lo que se menciona. Al final ustedes podrán hacer un juicio conforme a lo que ustedes crean que encuentren en las escrituras, y también les daré mi postura en cuanto a este tema. Dentro de este tema de la predestinación, aunque hay diferentes posturas, son dos principales, dos básicas. Una que yo creo que es muy centrada en el humanismo. ¿Por qué creo esto? Porque esa postura de la predestinación, antes déjenme refrescar un poquito qué es la predestinación. Lo que enseña esto es que Dios eligió a ciertas personas desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y lo que enseña esta doctrina es que también Dios eligió a otros para no ser salvos. Entonces, la gente, los que se enfocan en la predestinación desde un punto muy humanista, piensan cómo Dios va a ser así, cómo Dios va a elegir a algunos para salvación y al mismo tiempo va a elegir a otros para que no sean salvos. Por una parte, podremos pensar que los que están elegidos para ser salvos, hagan lo que hagan, van a ser salvos, y los otros, hagan lo que hagan, no van a ser salvos. Eso es más o menos la idea que presentan, pero con acercamientos ciertamente hablando humanamente lógicos, pero que no podemos nosotros someter a Dios a nuestra lógica, a la lógica humana. No podemos humanizar a Dios, porque nosotros no somos como Dios, no pensamos como Dios, ni siquiera juzgamos como Dios. La justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. Mientras preparaba este tema, estaba buscando qué ejemplo podía poner en cuanto a cómo nosotros como seres humanos, nuestra justicia muchas veces no es justicia. Realmente no podemos decir lo que es una justicia. Y el ejemplo que encontré es el siguiente. De mis dos perros boxer, uno es papá del otro, se cruzaron y entonces me dieron un cachorrito. Y entonces mi esposa y en algún momento la persona que trabaja conmigo, que son quienes están cercanos, me decían: no, tu consentido es el Junior, él es el consentido, y el Scott no, al Scott no lo quieres tanto, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo conducirme en esto para que no piensen realmente que uno es mi consentido, o que lo quiero más, o que lo procuro más? Entonces lo que hice, según mis criterios, fue que cuando, por ejemplo, partía un pedacito de pan, por decir algo, para darles, el pedazo más grande se lo daba a Scott, al que según no era mi consentido, y a Junior le daba el pedazo más pequeño, como para demostrar que no había preferencias en mí. Incluso decía: ahora le doy a Junior el más pequeño y al otro el más grande. Y si les compraba un sobrecito de esos de alimento de pedigrí, también procuraba darle un poquito más a Scott y obviamente pues menos a Junior, para que no dijeran que yo estaba haciendo preferencias. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Preferencias. Estaba prefiriendo de alguna manera al otro
que al Junior. Entonces lo que yo pretendía hacer como una justicia realmente no era justo. Lo justo es que aunque dijeran que Junior era mi consentido, les diera lo mismo a los dos, pero yo queriendo balancear esa situación le daba un poco más al otro y entonces de cualquier manera caí en una injusticia. Muchas veces pensamos que Dios actúa de manera similar a esa, pensamos que Dios tiene criterios como los nuestros, pensamos que Dios juzga de la manera en que nosotros juzgamos. En el Salmo 50 hay una parte que me gusta mucho. Si me acompañan rápidamente al Salmo 50, no pierdan su lugar ahí en Efesios 1. Salmo 50, vamos a ver lo que dice el Señor ahí. El verso 21, Salmo 50, verso 21, dice lo siguiente: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Está hablando Dios, es Dios quien está hablando aquí. Y vean lo que dice a la mitad del verso 21. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Muchas veces eso es lo que nosotros pensamos. Pensamos que Dios es como nosotros, que juzga como nosotros, que actúa como nosotros. Pero debemos recordar que la justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. La justicia de Dios es santa, es perfecta, es eterna y ciertamente también es misericordiosa y también es amorosa. Entonces es un conjunto de cosas o de características la que tiene la justicia de Dios. Si nosotros pensamos de este lado humanista de que cómo Dios va a elegir a unos para salvación y a otros los va a elegir para perdición, entonces creemos que es un Dios injusto, pensamos que por qué hace eso. Y entonces los que defienden esta postura dicen, no, realmente la elección de seguir o no seguir a Dios depende del hombre decir sí, quiero seguir a Dios o no, no quiero seguir a Dios. Esa es la postura que mayormente defienden. Sin embargo, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 9, por favor. No, 3, Romanos 3. Vamos a ver qué dice Romanos 3 en cuanto a esto para que podamos nosotros irnos dando idea conforme a la Biblia, cuál es una postura más cercana, ¿no?, a lo que la Biblia enseña. Romanos capítulo 3 y vamos a leer, por favor, el verso, a partir del verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está haciendo una comparación entre judíos y gentiles, ¿no? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecados, como está escrito. Lo que va a hacer aquí el apóstol Pablo es citar un par de salmos, el Salmo 14 y el Salmo 53, si no me recuerdo por ahí así. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En otras palabras, si a nosotros en este momento, sin la intervención de Dios en nuestra vida, a todos los que estamos aquí nos dieran a elegir entre seguir a Dios y no seguirlo, conforme a lo que dice aquí, todos, absolutamente todos, decidiríamos no seguir a Dios. Si en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza pecaminosa, con la iniquidad que hay en nuestra vida, cada uno de nosotros diríamos, no, yo no quiero seguir a Dios. No depende de nosotros, es una obra que Dios hace, es Dios quien pone ese extra en nuestra vida que nos hace seguir a Dios, que nos hace elegir a Dios. Dice aquí entonces, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con esto, de plano, deja muy clara la Escritura que en nosotros no está la elección de seguir a Dios. Si nosotros pudiéramos elegir sin la intervención de Dios, habríamos dicho que no. En algún momento el Señor Jesús, aunque en otro contexto, pero les dice a sus discípulos en Juan 15:16, les dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. No fue decisión de los discípulos, fue una elección del Señor Jesús para que Él dijera tú, fulano, sutano, mengano, y entonces ellos son los que comenzaron a andar con el Señor Jesús. Entonces, no podemos dejarle esa carga al ser humano porque de entrada la Biblia nos enseña en Efesios, que es lo que estamos ahorita considerando cuando dice que fuimos elegidos por Dios según el puro afecto de su voluntad, es decir, no es porque uno lo haya decidido, sino fue Dios quien lo decidió y según el puro afecto de su voluntad. Entonces pensar que es injusto que Dios elija a unos
para salvación y a otros para perdición, es un pensamiento equivocado. Esta es la forma en la que se acercan aquellos que lo ven desde una perspectiva muy humanista. ¿Cuál sería la doctrina bíblica más correcta? Volviendo a los mismos ejemplos que les ponía, ¿qué sucedería o qué es lo que cada uno de nosotros merecíamos? Todos los que estamos aquí conectados, todos los que viven en la República Mexicana, en el continente americano y en todo el mundo. Todos, absolutamente todos merecíamos irnos al infierno, todos. No hay uno solo que pudiera decir, yo no merecí irme al infierno, yo era bueno. Según lo que acabamos de leer en Romanos, dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Aunque entiendo claramente que la salvación es por fe, pero insisto, si estuviéramos bajo ese escenario de decir quién merece ir al cielo, nadie. Absolutamente nadie. Todos estábamos destinados a irnos al infierno. En la misericordia de Dios, Él eligió a algunos para rescatarlos. No eligió a todos, eligió a algunos. Y les decía, como seres humanos nos cuesta un poco pensar de esa manera, pero la realidad es que la misericordia de Dios fue que eligiera a unos, cuando Él no tenía por qué elegir a nadie. Él estaba en su completo derecho, si me permiten la expresión, de enviar a todos al infierno, enviarnos a todos al infierno, pero en esa misericordia que Él tiene nos eligió a algunos. Yo creo que los que estamos aquí es esa parte que Dios puso en nosotros para que podamos nosotros seguirle, andar en sus caminos, parecernos a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando dice en Efesios, que es el que estamos considerando, Efesios el capítulo 1 verso 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. El propósito o alguno de esos propósitos de la elección de Dios a cada uno de nosotros es que seamos santos y sin mancha. Entonces, aunque todos merecíamos irnos al infierno, Dios tuvo misericordia de nosotros para rescatarnos y no mandarnos a esa condenación eterna. A mí me parece que este es el acercamiento más correcto, hablar de un Dios justo. Si Dios hubiese aplicado su justicia tal cual, todos nos habríamos ido al infierno, pero también se atravesó la misericordia de Dios, mandó a su Hijo a la tierra para que la justicia que se tenía que aplicar por nuestros pecados cayera sobre nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo grandioso de la justicia de Dios. Lo he dicho antes y quiero que quede muy claro, que quiero tratar de expresarlo de la mejor manera. Dios nos perdonó nuestros pecados no porque sea bueno. Claro que es bueno, sí es bueno, pero ese no fue el motivo por el cual perdonó nuestros pecados. Si ese hubiera sido el motivo, entonces habría cometido algo injusto. Permítanme explicarme. Si nosotros llevamos a una persona que ha cometido muchos delitos, que ha cometido homicidios, que ha cometido secuestros, y lo llevamos ante un juez y esta persona reconoce haber cometido todos esos delitos, y el juez le dice, bueno, sí, está bien, cometiste muchos delitos, hiciste muchas cosas malas, homicidios, secuestros, pero yo soy un juez muy bueno, estás perdonado, sal libre, no pasa nada. Eso sería algo injusto. No sería justo de la manera en que estuviera actuando el juez. Él tendría que aplicar la ley. Sin embargo, si alguien se ofrece a pagar por esa deuda, por esa pena, entonces el juez puede determinar si acepta ese pago de esa persona para dejar en libertad al otro. Entonces no es que Dios por su bondad nos haya perdonado, vuelvo a decirlo, sí es bueno, pero si Dios nos perdonó es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces la justicia de Dios no es que se la haya saltado, la justicia de Dios la pagó el Señor Jesucristo para que tú y yo no tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Ahí podemos ver la gracia, la misericordia de Dios, y si lo vemos desde la perspectiva que todos merecíamos el infierno, pues podemos decir gloria a Dios por su elección, gloria a Dios porque eligió a algunos para salvarlos y no decidió mandar a todos a la condenación eterna. Esa es la misericordia de Dios. Desde mi punto de vista, creo que esa es la forma más correcta de acercarnos a este tema. Y también quiero comentar algo, esta es una opinión mía, es decir, es algo que está en mi corazón y que quiero compartirlo. Encuentro también respaldo bíblico en esto que les voy a decir, pero hay otra cosa a la que yo me gusta
es en lo que me refugio, digamos, en algún momento, que es precisamente en la misericordia y la soberanía de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que sí puede ser que Dios haya determinado que alguien no se salve, pero si uno ora, intercede y uno apela a esa misericordia, a la gracia de Dios, también creo que Dios pueda perdonar a esa persona. Algo muy similar, un ejemplo que puedo poner es lo que sucedió con Nínive. Dios manda a decirle a Nínive por medio del profeta Jonás: en 40 días serán destruidos. Dios no estaba mintiendo, Dios no estaba dándoles nada más un aviso así como pues diles esto, pero no es cierto, es mentira. Dios no miente, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta. Dios había determinado destruir a Nínive. ¿Y qué es lo que hace esa ciudad? Se arrepienten y Dios tiene misericordia de ellos. Si uno pudiera también apelar por esa gente que uno piensa, mi familiar, mi vecino, mi conocido, no quiere aceptar a Dios, rechaza continuamente el mensaje, uno puede apelar a esa misericordia. Señor, quizá esta persona no la hayas tú elegido para salvación, pero ten misericordia, y posiblemente suceda como dijeron los mismos de Nínive, que sabemos si Dios se arrepentirá y desistirá de este mal que había determinado hacer sobre esa ciudad. Entonces, ¿qué sabemos tú y yo, hermano? Si quizá podamos mover el corazón de Dios a misericordia y perdonar a una persona o incluso a nosotros mismos, ¿no? Decirle: Señor, aquí estoy y ayúdame, yo quiero ser de esas personas que tú has elegido, y si estoy oyendo esto, y si estoy conectándome, y si estoy buscando de ti, es porque hay algo dentro de mí que me impulsa a buscarte, y que eso sea lo que Dios pueda utilizar para llevarnos a la salvación, ¿sí? El martes les compartía acerca de la palabra misericordia, que se usa precisamente en Miqueas, que es el libro que estuvimos estudiando, y esa palabra misericordia les decía que es el compromiso total de parte de Dios en cumplir esa relación de pacto que había hecho en ese tiempo con su pueblo, pero en el cual hoy tú y yo somos beneficiarios, y dice esa definición: a pesar de que una de las partes haya desobedecido, en este caso nosotros, ¿no? Somos los que hemos desobedecido muchas veces a Dios, pero esa misericordia de la que estoy hablando, y todo esto tiene que ver porque, insisto, hablando de la predestinación, podemos muchos caer en dos extremos: uno en el fatalismo de decir, bueno, entonces haga lo que haga, me voy a ir al infierno, o por otro lado en el descuido: haga lo que haga, me voy a ir al cielo, pues soy un elegido, ¿no? Lo que trato de llevar es a un punto medio en el que, como dice la Biblia, que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Entonces, esta palabra, la misericordia de Dios, un ejemplo muy claro que nos da de esa misma palabra. Les decía que hay al menos 2 o 3 palabras que se utilizaron, y que en nuestro idioma las 3 las tradujeron como misericordia, pero en algunas hay una variante, hay una especie de diferencia en la definición. Pero esta palabra que leímos el martes en Miqueas, donde dice que Dios se deleita en hacer misericordia, dice: ¿quién como tú, que perdonas la maldad y la iniquidad y el pecado, y que te deleitas en hacer misericordia? Esa palabra misericordia es la misma que utilizan en una charla que tienen David y Jonatán. Si me acompañan por favor a primer libro de Samuel, primero Samuel 19. David, antes de ser rey, estaba sirviendo al rey Saúl, que obviamente era el rey que estaba en ese momento, pero en algún momento Saúl comienza a tener envidia de David, porque la gente decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y Saúl se enoja y dice: solo falta que le den el reino. Entonces comienza a perseguir de alguna manera a David, lo quiere matar, en algún momento le tira una lanza para atravesarlo, pero David, con la ayuda de Dios, esquiva esa lanza, y entonces en algún momento David le hace saber a Jonatán. Jonatán es el hijo del rey Saúl, pero Jonatán era amigo, muy amigo de David, y entonces David le cuenta, le dice: oye, tu papá quiere matarme. Y entonces se da lo que sucede a partir del verso 1, primer libro de Samuel 19, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Esto es más o menos lo que les venía diciendo, ¿no? Pero miren, vamos a poner atención lo que dice el verso 8. En lo que leí ahorita al principio es para tener ese contexto, ¿no? De lo que está sucediendo. Capítulo 20, verso 8 dice:
Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Estas palabras son del rey David, o David, todavía no era rey, era de David, hacia Jonatán su amigo. Y dice, harás pues misericordia. Y esta misericordia es la misma palabra que utiliza Miqueas para decir que Dios se complace en hacer misericordia. Y vean lo interesante, porque la definición que les leí es que Dios se complace en llevar a cabo el pacto que él ha determinado. Y aquí es muy similar lo que le está diciendo David a Jonatán. Le dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad, mátame tú. Y en fin, le sigue diciendo, verso 14 de aquí mismo, capítulo 20. Dice, está hablando ahora Jonatán es el que está hablando aquí, dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Fíjense aquí, ahora Jonatán le devuelve la petición a David, ¿no? Y qué interesante que Jonatán dice, y si viviere, porque él mismo conocía cómo es su papá. Jonatán iba a ir a estar en una cena con su papá, y en ese lugar posiblemente le iba a preguntar, oye, ¿dónde está David? Y entonces, al decirle a Jonatán que no iba a estar unos días, posiblemente el papá quisiera matar a su propio hijo. Por eso es que Jonatán dice, y si viviere, si es que logro salvarme de la ira de mi papá, dice el verso 14, y si yo viviera, harás conmigo misericordia de Jehová. Es la misma palabra que estamos hablando desde versículos atrás. Y en el verso 15 dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová te haya cortado uno por uno los enemigos de David. Y sigue hablando, ¿no? Pero este trato que hacen entre David y Jonatán, donde ponen como una especie de sello en ese pacto la misericordia, harás misericordia por cuanto has hecho entrar en pacto, y harás misericordia de Jehová, es esa misericordia a la que yo les animo a que podamos apelar cada uno de nosotros, ¿no? Señor, tú te complaces en misericordia, hay una misericordia que tú estableciste como un pacto, no solamente como una reacción de tu amor, sino como un pacto que tú estableciste y que te complaces, te alegras, te da gusto llevar a cabo ese pacto a favor de los seres humanos, a pesar de que nosotros hayamos fallado muchas veces a Dios. Entonces, como un resumen en cuanto a todo este tema de la predestinación, nosotros lo que debemos confiar y estar tranquilos es en la misericordia de Dios, y que si estamos, insisto, conectados es porque hay algo que nos llama la atención, que hay algo que nos atrae hacia Dios, y que eso sea lo que nos pueda enganchar de tal manera que nunca nos soltemos de Dios. Y además, esto depende más de Dios. Dice el Señor Jesucristo que las ovejas que mi Padre me dio, y Él dice, da a entender que las tiene en su mano, y al mismo tiempo estamos en la mano del Padre. Entonces, cuando uno toma a un niño para cruzar una calle, uno es el que toma la mano del niño y no el niño nuestra mano, ¿no? Porque si el niño tomara nuestra mano, él se puede soltar en cualquier momento, pero si nosotros agarramos al niño, es muy difícil que se nos suelte. Lo mismo pasa con Dios, no es que nosotros estemos tomados de Dios, Él es quien nos está tomando a nosotros, es el quien nos tiene asidos o agarrados para que no nos soltemos, ¿sí? Entonces, pues, en cuanto a la predestinación, podemos hablar mucho más tiempo de esto, pero no quiero yo ahondar en cosas que, pues, son importantes, pero que no vamos a poder llegar a una conclusión, aunque sí, para mí, la idea que debemos nosotros seguir es que Dios en su misericordia nos predestinó para que pudiésemos servirle, para que pudiésemos ser sus hijos, y además, esto también nos lleva a pensar en que la predestinación o la elección viene de parte de Dios y no del hombre. Y eso, ahora sí vamos a Efesios para seguir considerando nuestra carta que estamos estudiando. Dice, voy a leer a partir del verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esta elección que Dios hizo, vemos un poco arriba cuando dice que nos escogió para ser santos y sin mancha, y que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Eso es parte de las bendiciones que menciona al principio en el capítulo 3, en el verso 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual, aunque en algún momento también consideramos algunas otras bendiciones, pero esta lista que aparece aquí son parte también de esas bendiciones. Cuando dice que nos escogió en él, eso es una bendición, que tú y yo hayamos sido escogidos. Otra bendición es que nos haya elegido para que fuésemos santos y sin mancha, porque nos pudo haber elegido pero para destrucción. Pero si tú y yo somos elegidos por Dios, en nuestro caso creemos que es para ser santos y sin mancha. Eso también es una bendición. Y después dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, o por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No fue por nosotros, no fue porque tú y yo hubiésemos hecho algo para merecer que Dios nos eligiera, sino fue por medio del Señor Jesucristo. Quien hizo algo, quien murió en esa cruz para perdonar nuestros pecados, es el Señor Jesús. Y después dice, según el puro afecto de su voluntad, es decir, que solo porque Dios así lo decidió, es que tú y yo fuimos elegidos. Nadie intervino, nadie lo obligó, nadie lo sobornó para que nos eligiera. Simple y sencillamente Él nos eligió a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias. Dios ya sabía, ¿no? A Dios no le sorprende cuando tú y yo llegamos a fallar, cuando ve debilidad en nuestra vida. Él ya nos conocía, Él ya sabía cómo íbamos a hacer, pero aún así, en esa misericordia y amor que nos tiene, porque aquí dice, en amor, habiéndonos predestinado, el amor que nos tiene, le llevó a elegirnos muy a pesar de nuestras deficiencias. Pero claro, Él espera que vayamos dejando a un lado esas áreas en nuestra vida que nos afectan, que nos alejan en algún momento del camino correcto, y que podamos ir enmendando cada vez el camino en esas áreas. Y la forma de hacerlo es exponernos a su palabra. No hay otra forma, no hay atajos, no hay ningún tipo de fórmulas que podamos nosotros tomar para poder ir superando, si no es a través del conocimiento de Dios por medio de su palabra. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si hay algo que nos puede llevar a esa sabiduría, es decir, que toda nuestra vida ande en buenos caminos, en buenas decisiones, es esa sabiduría por medio de las escrituras. Dice que has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es que tenemos que exponernos a las escrituras para que esas áreas en nuestra vida vayan siendo perfeccionadas por nuestro Señor, ¿sí? Y después dice al final, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6 es clave en todo esto también de la predestinación, porque dice, para alabanza de la gloria de su gracia. De otra manera, si yo hubiera elegido a Dios y no Él a mí, entonces yo podría jactarme, decir, bueno, yo decidí seguirte. Pero no, no es así. Él fue el que nos eligió para hacer a un lado el ego del ser humano, y por el contrario, para que sea, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cómo podemos entender esta frase? Para alabar, para reconocer, para exaltar la grandeza, la majestuosidad, lo infinito, lo perfecto, lo maravilloso, y todos los adjetivos que podamos ponerle de ese tipo a la gracia de Dios. Dice, para alabanza de la gloria. ¿Qué es la gloria? Es ese esplendor, es esa hermosura de algo, ¿no? Cuando alguien dice, oh, mira, eso es glorioso, ¿no? Este pan o este pastel me supo a gloria, es porque uno habla de que es algo muy bueno, muy grande, ¿no? Entonces, cuando se habla aquí de para alabanza de la gloria de su gracia, es porque esa gracia es impresionante, es infinita, es magnífica, es increíble. Entonces, uno tiene que darle esa alabanza a Dios, para alabar esa gloria de la gracia que le pertenece a Dios. Y después dice al final, con la cual, es decir, con esa gracia nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Pues el Señor Jesucristo. Fuimos aceptos en Él. Recordemos que al principio de nuestro estudio veíamos que el apóstol Pablo decía, en Él, por Él, para Él, Dios nos eligió en Él, Dios nos eligió por Él, Dios nos eligió en Él, hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente encontramos la intervención y la unidad entre el Padre. Dios nos elige en el Señor Jesucristo. Dios nos elige, Dios nos predestina, somos escogidos en el Señor Jesucristo por medio de Él y también para Él. Así es que todo redunda siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y este
esta primera parte del capítulo 1, si podemos nosotros verlo, está como en tres secciones. La primera es la elección de Dios. ¿Para qué? Para la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está ahí el Padre, después la obra del Hijo, y al final de esta sección que termina en el verso 14, también nos habla de la obra del Espíritu Santo, que dice aquí que fuimos sellados con Él y que es las arras de nuestra herencia. No me voy a adelantar, solamente es para que veamos esas tres secciones en la que está dividido esta primer parte del capítulo 1 que abarca del verso 3 principalmente y hasta el 14. Y por cierto, como un dato también a resaltar es que desde el verso 3 hasta el 14, los que han tenido acceso a algunos manuscritos muy antiguos dicen que es una especie de una oración larga, continua, que no está dividida en párrafos ni tiene alguna división, sino que a partir del verso 3 y hasta el 14 el apóstol Pablo escribió y escribió, como diríamos coloquialmente, sin tomar aire, ¿no? Desde el 3 hasta el 14 lo escribió de corridito y después entonces sí ya encontramos la división en el verso 15, que en los originales no estaban divididos en versos, ¿no? Pero había esos párrafos o espacios donde podíamos notar la separación entre un escrito y otro. Pero los que han podido ver esos escritos antiguos dicen que es una oración corrida y es interesante porque habla de esa obra impresionante de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre eligiendo, el Hijo redimiendo y el Espíritu Santo sellando, preparándonos, siendo la garantía de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Entonces, esa debe ser también nuestra confianza, ¿no? En Dios. Y en el verso 6 que acabamos de leer decía, para alabanza de la gloria de su gracia, para que estemos agradecidos eternamente por la riqueza de la gracia de Dios, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y es en el amado, dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esta palabra redención de su sangre lo que nos da a entender es que se pagó un rescate por nosotros, que fuimos rescatados de algún lugar. Un ejemplo muy claro que podríamos poner es el del pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto. Dios los redime o los rescata de ese lugar y los saca para que fueran libres de la esclavitud. Es más o menos la misma idea que nos da cuando dice en el verso 7 que tenemos redención por su sangre, es decir, su sangre fue el pago, fue la moneda, digámoslo así, de cambio que se dio para que tú y yo pudiésemos ser redimidos del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Puede ser que en algún momento podamos tropezar en algún pecado, pero el pecado ya no debe ser una práctica en nuestra vida. De lo contrario, entonces quiere decir que seguimos siendo esclavos de ese pecado y tendríamos que echar para atrás el asunto y comenzar desde el arrepentimiento, la fe en el Señor Jesucristo y comenzar de nuevo para ver en qué momento quizá no hemos atendido bien al llamado que Dios nos está haciendo, ¿no? Pero sí puede ser que en algún momento haya algún tropiezo en nuestra vida y es también prácticamente el mismo proceso, ¿no? Volver al arrepentimiento, acercarnos nuevamente a Dios y recomenzar ese proceso en nuestra vida, no de salvación, sino solamente en cuanto al perdón de pecados. Y entonces la idea que nos da esta palabra de redención es el rescate. Dios nos rescató por medio del Señor Jesucristo del pecado y dice en el verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que a ti y a mí nos ataba a la esclavitud, ese pecado que había en nosotros, pero al ser redimidos del pecado ya no hay nada más que nos ate a él. Y después dice, según las riquezas de su gracia. Y esta frase también es muy interesante. Y quiero poner un ejemplo para que veamos qué profundo es lo que inspira el Espíritu Santo, en este caso el apóstol Pablo, no solamente dice palabras al azar. Esta última frase que dice aquí, según las riquezas de su gracia. Miren el ejemplo que les voy a poner. Si una persona millonaria, multimillonaria, que tenga miles de millones, ¿no? de dólares o no sé, de qué. Si esa persona ve en la calle a alguien necesitado y le da, por ejemplo, no sé, 10,000 pesos, pues es una muy buena cantidad, nada despreciable, ¿no? Y uno diría, pues sí, es una persona multimillonaria, tiene miles de millones y le dio 10,000 pesos, una muy buena cantidad de dinero para una persona necesitada. Pero si esa persona le diera a ese otro hombre en la calle
conforme a sus riquezas, le daría posiblemente cientos de millones, porque no le dio de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas, que es conforme de lo que él tiene, le dio una parte sustancial. Y es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, según las riquezas de su gracia, o sea, según lo rico que es Dios en gracia, es lo que dice aquí, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La deuda que nosotros teníamos para con Dios era impagable, a menos que según las riquezas de su gracia pudieran ser pagadas esos pecados. Y un poco antes nos dice cuál fue ese pago, ¿no? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero conforme a las riquezas o según las riquezas que Dios tiene, es que nos ha extendido su misericordia para nosotros. No es una riqueza, o no es, mejor dicho, una gracia cualquiera, no es una gracia rala o pequeña, sino es conforme a esas riquezas de la gracia es que Dios nos ha dado. Entonces imagínense cuán grande es la gracia de Dios. Escuché de un hermano que contaba acerca de Charles Spurgeon, que dice que él nunca había entendido de manera tan clara cuando Dios le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Dice este hermano Charles Spurgeon, cuentan que él iba a comenzar ya una predicación y entonces estaba muy nervioso y estaba pues un poco inquieto por lo que porque iba a tener que pasar a compartir y eso, ¿no? Y entonces dice que viene a su mente ese pasaje cuando Dios le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y dice que el hermano Spurgeon se comenzó a reír al entender de alguna manera una especie de ironía en la frase que Dios le está diciendo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y el ejemplo que ponía este hermano decía, es como que uno agarrara, para nosotros, él pone otro ejemplo, pero para nosotros como si tomáramos un charalito, que son esos pececitos así pequeñitos, y ese charalito lo lleváramos a la profundidad del océano, es decir, a medio océano, y le dijéramos al charalito, ¿te es suficiente esta agua o necesitas más, no? No, hombre, es un agua que le super sobra al charalito. Es algo similar lo que pasa cuando Dios le dice al apóstol Pablo, ¿te basta mi gracia? O sea, quieres que te quite esto, pero ¿te será suficiente mi gracia o necesitas más, no? Es un poco esa ironía que podemos encontrar ahí. Entonces, cuando aquí habla de las riquezas de su gracia, hermanos, las riquezas de su gracia nos sobra, pero por mucho, sobreabundan, nos exceden, nunca podríamos acabarnos la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Pues el favor inmerecido que nosotros obtuvimos de parte de Dios, principalmente en el perdón de pecados, en la redención de pecados, como lo dice aquí en el verso 7. Así es que pues hasta aquí llegamos, se nos va a acabar ya el tiempo, pero recordemos siempre estar resguardados bajo la gracia y misericordia de Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos el martes, primeramente Dios. Esto fue Sendas Antiguas.